Buenas tardes, mi nombre es Fernando García Herrera y a continuación voy a explicar el examen de la primera evaluación de electrónica analógica. Inciso A, definición de material tipo N, que aumenta la continuidad de un semiconductor por medio del aumento de electrones disponibles. El material tipo P, este tiene electrones libres, aumenta la conductividad al aumentar el número de orificios. Conductor, este es un material que conduce el calor o electricidad fácilmente y con poca resistencia. El diodo es un dispositivo semiconductor y actúa como un interruptor unidireccional para la corriente. Rectificador es el que se usa para convertir la corriente alterna en corriente continua. El doblador de voltaje es un circuito donde se utilizan el inciso B es el problema que dice que cuál es el factor rizo de un rectificador de onda completa tipo puente que tiene los siguientes parámetros. Transformador 120 volts a una relación de 10:2, frecuencia de 60 Hz, una resistencia de 420 ohms, capacitor de 2700 faradios. Bueno, para sacar ese factor encontré la siguiente ecuación, que es voltaje pico pico sobre corriente directa. Para eso primero debo de sacar el voltaje pico pico rectificado, que este se saca para empezar. Para eso dice que el transformador es de 120 volts a una relación de 10:2. Por lo tanto, lo que quiere decir es que llegan 24 voltios. Luego esos 24 voltios los tengo que multiplicar por la raíz de 2 y me sale 33.94. Luego para sacar el voltaje rectificado es del voltaje pico menos 1.4, porque es la capacitancia del diodo, la resistencia que ejerce el diodo se multiplica por 2 y nos da 1.4. Nos da 32.54. Luego ese valor lo ocupamos acá y sustituyendo en esta fórmula, que es el valor, pero como es un rectificador de onda completa, la frecuencia sería de 120 multiplicado por RL, que es 420, multiplicado por la capacitancia, que es igual a 0.027 faradios, y de resultado nos da 0.2391. Ahora para el voltaje de la corriente directa es lo mismo. Sustituimos el valor acá de que es 32.54, 120 que es la frecuencia, 420 sería la RL, y 0.027 faradios, y al hacer la operación nos da 32.400, no, 4204. Entonces, ya teniendo estos dos resultados, pues ya lo ponemos acá en la ecuación, que sería 0.2391 sobre 32.4204, y esto nos da 0.00734, que se supone que es el factor rizo. Ahora si que lo queremos poner en porcentaje, se multiplica por 100 y nos queda 0.737. En el inciso C tenemos que dice que dibuja y explica con sus propias palabras el funcionamiento y operación de los rectificadores
de medio siglo positivo, medio siglo negativo y onda completa. Tipo puente, transformador de derivación central. Como se muestra acá en el dibujo, tenemos el de medio siglo positivo, media onda de siglo positivo, que dice que este es cuando la potencia de corriente alterna se aplica al bobinado de transformador. También el diodo permite corriente corriendo con las manecillas del reloj polarizado con el diodo. Acá tenemos el media onda negativo. Este es el que la corriente fluirá en el sentido contrario y había polarización inversa. Aquí el diodo no conduce, solo se pasa del ánodo a cátodo. El voltaje de la resistencia de carga es cero. En el caso número 3 tenemos la onda completa, que este es un circuito para convertir corriente alterna de entrada en una señal de corriente continua. Aquí existe el ciclo positivo y negativo juntos. El 4 es el transformador de derivación central, que es una conexión adicional en el bobinado secundario del transformador que divide el voltaje en dos voltajes iguales, como se muestra acá en la figura. En el inciso D dice que dibuja y explica el trificador de voltaje, pues acá está dibujado y es un circuito que se utiliza para aumentar el voltaje 3 veces más de la entrada, utilizando el voltaje de entrada más el voltaje de rectificador y lo duplica. En el inciso E describe la aplicación de al menos 5 diodos diferentes. En el primero tenemos que este diodo funciona como válvula de corriente y tiene una unión tipo PN. Se utiliza en circuitos rectificadores. En el diodo número 2 tenemos que este diodo funciona cuando son polarizados inversamente. Este diodo no conduce corriente. Cuando el voltaje es menor al proporcionado, se utiliza reguladores recortadores. En el caso número 3 tenemos que este diodo tiene como principal característica un efecto de túnel en la unión PN. Este se utiliza en amplificador oscilador. En el caso número 3 tenemos que este diodo ser polarizado en dirección. Su voltaje es de 0.2 a 0.5 voltios, lo cual es perfecto para la aplicación de circuitos de alta velocidad que requieren agilidad de continuación. En el caso número 5 tenemos que este diodo es utilizado para proporcionar capacitancia variable. Sus aplicaciones son para donde hay emisión y rectificación. Es la televisión. En el caso de esto, pues sería la televisión, el radio. Y pues sería todo lo respecto al examen.